Analizando el paquete de clases Learning Basic GUI. Esta librería de clases nos facilitará la creación de interfaces gráficas de usuario. En esta página hallarán ustedes los modelos de clases en UML que permiten generar los distintos elementos de una interfaz gráfica de usuario. Así, por ejemplo, las imágenes provendrán de la clase ImagePanel, en donde se describen los atributos y el comportamiento, los métodos y constructores. Los botones internos pertenecerán a la clase InternalButton. A estos botones podemos etiquetarlos y programar la acción que harán al oprimirlos. Otros elementos serán los campos de texto, text fields, y áreas de texto, text areas. Para contener los componentes, dispondremos de la clase FlowPanel, de la clase GridPanel y de la clase BorderPanel, que permiten adicionar componentes. FlowPanel lo hace en serie, GridPanel los acomoda en forma de renglones y columnas, mientras que BorderPanel ofrece las áreas norte, centro, sur, este y oeste, norte, centro, sur, este y oeste, para distribuir los componentes. Como ven, armar una interfaz gráfica de usuario consiste en generar las piezas individuales y en colocarlas en su sitio, ayudándonos a través de los diferentes contenedores. Las ventanas con título provienen de la clase FrameGUI, y para organizar la programación de una interfaz gráfica de usuario disponemos de la clase BaseAppGUI, que contiene como componente una ventana con marco y nos ofrece métodos para crear, distribuir e iniciar la aplicación. En nuestro proyecto Aprendiendo con Loops, para poder ejecutar aplicaciones como Elastigirl app, utilizamos los servicios de la librería Learning Basic GUI. Aquí tienen ustedes el código correspondiente a los modelos que acabamos de analizar. Para poder crear una aplicación en base
a las clases de Learning Basic GUI, lo que hacemos primero es importar las clases que vamos a utilizar. En el caso de Elastigirl, que funciona de esta forma, al hacer clic con el ratón, vamos variando el tamaño de la imagen y haciendo clic sobre el botón desplazamos la imagen. Bien, entonces el objeto que se encarga de controlar internamente a Elastigirl es un objeto de la clase ElasticHuman. Para tener un esquema de trabajo vamos a usar la clase BaseAppGui de Learning Basic GUI. Vamos a utilizar la clase ImagePanel para obtener la imagen del personaje. Vamos a utilizar botones internos para generar a Walk y utilizaremos la clase FlowPanel para colocar esta área que contiene al botón Walk. El panel de flujo que ocupa esta área. Bien, no utilicé la clase TextArea, por lo que puedo eliminar esta parte. Y para el manejo de eventos de la librería de clases estándar de Java, utilicé esta forma de incluir todas las clases del paquete event. De haber hecho algo así, hubiéramos incluido todas las clases del paquete Learning Basic GUI. Muy bien. Noten ustedes que la clase se basa en la estructura de BaseAppGui, que tiene métodos para crear, distribuir e iniciar la aplicación. Así entonces, vamos a hacer que Elastigirl app, mi aplicación, herede de BaseAppGui, que contenga el método para crear componentes, para distribuirlos, para iniciar la aplicación. Y aquí encontraremos el método principal y métodos de trabajo. La clase BaseAppGui es exactamente esta. Todo el trabajo que hicimos aquí se le hereda a Elastigirl app. Para programar el botón Walk, escribimos la clase WalkButton, que hereda de la clase InternalButton. Escribimos el método pushAction para indicar la acción de caminar por parte de la chica
elástica. La clase MouseStretch genera el objeto que tras bambalinas se encarga de escuchar los clics del ratón para cambiar el tamaño del personaje. Así entonces, cuando hacemos clic, el evento clic es escuchado aquí y se invoca el método mousePress. Aquí entonces le pedimos al superhéroe que estire al personaje, a la imagen del personaje, en relación a las coordenadas X e Y. En esta sección anotamos los nombres de los futuros objetos que vamos a utilizar en la aplicación. Así entonces, el superhéroe que va a estar controlando esta imagen se va a llamar Superhero. El objeto que controla la imagen le puse Space. Control Panel es el área invisible que contiene el botón Walk y pertenece a la clase Flow Panel. Walk Button, este botón interno, pertenece a la clase Walk Button que definimos aquí arriba, y mediante los enteros Space Width y Space Height controlaremos los parámetros ancho y alto y largo. Pues estas son pues los nombres o referencias de los futuros objetos. Como ven, son variables semejantes a los enteros y dobles, pero estas variables contendrán las direcciones de los objetos. La herencia, como ven, nos permite utilizar el código de clases como internal button y solo programar lo necesario en aplicaciones como Elastigirl. No fue necesario que escribiéramos todo este código porque ya se lo heredamos a Elastigirl. Lo que sí hicimos fue sobreescribir el método pushAction para lograr el efecto de caminar. Bien, una vez definidas los moldes o plantillas, los prefabricados y los nuestros propios, así como definidos los nombres de los futuros objetos, sus referencias, con sus clases correspondientes y las variables de trabajo, vamos a programar los componentes. Vamos a crear los componentes. Para ello dispongo del método createComponents. Este método createComponents nos permitirá centrarnos en las piezas de nuestra aplicación. Y dejar que la clase Base App GUI genere todo lo demás. Con esta llamada invocamos al método createComponents de la clase base, es decir, de createComponents
Ella hace todo esto. Crea el frame, adiciona los escuchas necesarios para poder hacer que la clase se cierre. Es decir, que funcione este botón. Eso se lo le damos a nuestra clase ElastiGirl. Aquí definimos un nuevo objeto superhéroe de la clase ElastiHuman, el espacio de la clase ImagePanel, el objeto FlowPanel y el objeto WalkButton. Asimismo, decidimos que las dimensiones de la imagen, de la ventana, fueran de 600 por 600. En el método DistributeComponents configuramos la imagen adicionándole a ella el escucha o listener de los clics del ratón. Así entonces, a esa imagen le adicionamos un escucha del ratón que funciona en base a la clase MouseStretch que definimos acá. Por eso, cuando hacemos clic alrededor de la imagen, tenemos este efecto. Podemos ver el dibujo de ElastiGirl porque de esta forma definimos la ruta de la imagen y sus dimensiones. Recuerden ustedes que esto está dispuesto en la clase ImagePanel. Aquí es como trabaja el método setImage. Ya habíamos comentado requiere la ruta de la imagen, el ancho y el alto. La ruta de la imagen, el ancho y el alto. Y es esta clase la que se encarga de procesar todo ello. Aquí viene la ruta con el archivo JPG de la chica elástica, su ancho y su alto, y aquí lo procesa por nosotros. A nuestro botón interno le ponemos una etiqueta y lo adicionamos al panel de control, de modo que el botón Walk quede en la parte superior en el panel de control, gracias a que al frame GUI le pusimos este título ElastiGirl, lo definimos de 600 por 600 píxeles, hacemos que no se pueda cambiar de tamaño. En la parte norte agregamos el panel de control que ya contiene a su vez el botón Walk, y en la parte centro la imagen o Space. En Start Application hacemos visible el frame y así aquí aparece la lógica del método WalkAction, que se encarga de hacer que sea el superhéroe quien camine. El superhéroe controla a Space. Recuerden ustedes que este método es invocado desde aquí. Así que efectivamente, cada vez que hacemos clic en Walk, se activa Push Action, él llama Walk Action y hacemos caminar a nuestro superhéroe. El programa principal
genera una aplicación, la prueba, de la clase Elastigirl, toda esta clase, y creamos el objeto. Al decir Start Application, invocamos este método y se hace visible el frame. Bien, y así es como podemos utilizar estos elementos del paquete Learning Basic GUI para crear aplicaciones visuales. Esta misma idea la utilizamos en nuestro programa de Superman vs. Hulk. Noten ustedes que en este caso aparecen dos botones internos, utilizamos una ventana con marco, dos imágenes, y cada uno de estos elementos se mueve en una columna invisible. La columna para Superman y la columna para Hulk. Aquí aparece un flow panel que contiene los botones Walk y Fly. ¿De acuerdo? Bien, noten ustedes que la estructura de esta aplicación obedece a la plantilla Base App GUI. En Base App GUI tenemos el método para crear los componentes, para distribuir los componentes e iniciar la aplicación. Superman vs. Hulk. Crear componentes, como en la chica elástica, distribuir componentes, iniciar la aplicación con su propio frame, y aquí aparece la función o método principal. Bien, como pueden ver ustedes, se importan las clases necesarias, prefabricadas, para generar estos elementos. Superman vs. Hulk hereda de la clase Base App GUI. Creamos las clases necesarias para los elementos como el botón Walk, para el botón Fly y para el objeto interno Listener, que cambiará el tamaño al hacer clic de nuestro Hulk. Igualmente aparecen los nombres o referencias y variables para comunicarnos con los objetos y guardar datos. En el método createComponents se generan estos elementos en la memoria de la computadora: el superhéroe Superman, el hombre elástico, sus imágenes, el panel de control Flow Panel para contener los botones Walk y Fly Button,
un par de variables para dimensionar, y aquí se crea el grid panel, que contiene un renglón por dos columnas. En el método Distribute Components se fijan las imágenes de Superman y Hulk. A Hulk se le agrega el objeto Listener, que va a variar el tamaño del personaje al escuchar el clic, el evento clic con el ratón. Se configura la etiqueta de los botones Walk y Fly. Al panel de control adicionamos Walk y Fly, y al grid panel adicionamos la imagen 1 y la imagen 2. A la ventana se le pone su título, las dimensiones de 600 por 600. En la parte norte se agrega el control panel, que contiene los botones Walk y Fly. Y en la parte centro el grid panel, ese grid panel que contiene a su vez Space y Space 2. Space, que es la imagen de Superman, y Space 2, que es la imagen de Hulk. Se programa el método Start Application para que cuando arranque la aplicación el frame sea visible. Aquí aparece la programación de la lógica para hacer caminar a los superhéroes. Al oprimir el botón Walk, por esta razón caminan ambos, Supergiro y Supergiro 2, y el personaje que vuela es Supergiro. Entonces aquí tienen el uso de la librería para generar esta aplicación también. Es interesante ver todos los elementos que heredamos. Por ejemplo, para generar el botón Walk, simplemente escribimos apenas 5 líneas, y realmente 3 son las que tienen suficiente información para llamarse líneas. Aquí simplemente cerramos el método pushAction y aquí la clase. Esta clase hereda de internal button, y este es el código que definí para esta parte. Lo más interesante es el método pushAction, que se sobrescribe y se sustituye en la aplicación de Elastigirl o de Superman contra Hulk. Lo interesante de internal button es que hereda de una clase llamada botón e implementa una interfaz, la interfaz Action Listener, y todo esto proviene de la librería estándar de Java. Noten ustedes que la instrucción package de internal button de base app GUI o de image panel le indican al sistema en qué paquete está ubicada cada clase, y con import buscamos las clases de otros paquetes. Bien, entonces internal button hereda de la clase botón. La clase botón la vamos a encontrar en la librería estándar de Java, cuya documentación se halla en la red. Pueden ustedes hacer una búsqueda en Google por la API de Java versión 8, por ejemplo, versión 9, y se encontrarán con esta información. Noten ustedes que
internal button toma del paquete AWT la clase button, hubiera podido quedar así, y de un paquete llamado AWT event las clases event, action listener, etcétera, etcétera. Por eso simplemente dejé el asterisco para poderme referir a todas las clases del paquete AWT y todas las clases interfaces del paquete AWT event. Esta información aparece aquí. El paquete Java AWT fue creado en la plataforma Java para contener las clases que van a crear interfaces gráficas de usuario e imágenes. Estas son las clases del paquete AWT. Y por ejemplo aquí puedo encontrar la clase button, la clase panel, por ejemplo, la clase image, con las cuales construí mis clases de dibujo, mi framework de dibujo, el Learning Basic GUI. Lo interesante, por ejemplo, es todo lo que se hereda de la clase button. Y noten ustedes todos los beneficios de la herencia. La clase button contiene estos campos, a su vez hereda otros campos, define los procesos constructores y los métodos. Todos estos métodos están disponibles para la clase button. Así, por ejemplo, el método setLabel simplemente lo heredé a mi clase internal button. Noten ustedes como gracias a la herencia en el programa Superman contra Hulk les ponemos etiquetas a nuestros botones de la clase internal button, pero la clase internal button no define el método setLabel, lo hereda de la clase button del paquete AWT. Entonces todos estos métodos los heredamos. Además, la clase hereda todos estos métodos de la clase component. Y aquí tienen ustedes toda la potencia de la herencia. No tuve que escribir ninguno de estos métodos, ninguno de los métodos propios de la clase botón, y heredé todas sus características. A su vez, botón hereda de la clase component. Noten ustedes como component, por ejemplo, es quien se encarga de definir métodos como set visible,
¿De acuerdo? El método SetVisible, que al recibir aquí un valor booleano de true, aparece un componente y un valor de falso lo desaparece. Entonces, todos estos elementos provienen de la clase component, que a su vez se hereda de una clase llamada object. Entonces, noten ustedes como object es la clase base de component. Component transfiere todos estos elementos y métodos a la clase button, y finalmente nosotros utilizamos toda esa programación simplemente en internal button, heredándola y programando solo esta pieza. Pero además, noten ustedes que también usamos la implementación de interfaces. El paquete Java AWT Event contiene las interfaces que nos permitieron controlar la interfaz gráfica de usuario. Noten ustedes como la clase internal button implementa Action Listener. Action Listener es una interfaz gráfica que define el método Action Performs. ¿De acuerdo? Y de aquí es donde nosotros inventamos nuestro propio push action. Esta información la podemos encontrar detallada en la documentación del API. El paquete Java AWT Event define las interfaces para escuchar al ratón. El listener está definido en esta parte. Así entonces, observen ustedes su código. El código. Internal button implementa Action Listener y esta interfase define Action Performs. Entonces, aquí está la interfaz Action Listener. Esta interfaz define el método Action Performs. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un buen ejemplo de uso de interfaces. Y así es como trabaja nuestra librería Learning Basic GUI.